El grito de la Reforma fue volver a la fuente. Esto significaba que los reformadores decidieron volver a las Escrituras como la fuente original para comprender verdaderamente la naturaleza del cristianismo y los deberes de un cristiano. Los reformadores rechazaron basar su comprensión de la Escritura en las tradiciones y abusos que habían llegado a caracterizar a la iglesia medieval. Y hoy las presuposiciones modernas que provienen de una cosmovisión secular tratan de minimizar la Biblia y suponen que se basan en ideas erróneas y primitivas que necesitan ser ajustadas o rechazadas. Por lo tanto, los cristianos también deben volver a la fuente. Y el principal ejemplo por el cual debemos orientarnos es Jesucristo. ¿Cómo veía las Escrituras? ¿Expresó dudas sobre ciertas partes de las Escrituras? ¿O en cambio citó la Biblia, el Antiguo Testamento en su tiempo, como autoritario para todas las áreas de la vida? Esta era moderna y científica niega la existencia de Dios. A lo sumo, afirma que Dios no interactúa en la historia humana. Y en lugar de seguir estas suposiciones, ¿no deberíamos probar tal afirmación por lo que las Escrituras dicen que Jesús enseñó y creyó? ¿Qué pasó con sus discípulos, los apóstoles, que escribieron grandes porciones del Nuevo Testamento? ¿No siguieron también su ejemplo? Hoy volveremos a Jesús y a los apóstoles para ver cómo usaron e interpretaron las Escrituras y cómo sus métodos de interpretación y aplicación aún nos sirven como una guía confiable de inspiración para nosotros hoy. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo principal en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Tú lo conoces de memoria. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desafortunadamente, en esta era posmoderna, la Biblia ha sido reinterpretada en gran medida a través de la lente de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. De hecho, la Biblia es considerada simplemente como las ideas de seres humanos que vivían en una cultura relativamente primitiva y que es posible que no pudieran entender el mundo tal como lo hacemos hoy. Y al mismo tiempo, el elemento sobrenatural ha sido minimizado o incluso eliminado de la escena, convirtiendo la Biblia en un documento que, en lugar de ser la visión de Dios que Dios tiene del hombre, se ha convertido en la visión del hombre que el hombre tiene de Dios. En cierto lugar de Europa, no voy a decir el país porque el mundo es muy chico, me dijeron: no nos hable de cosas sobrenaturales o de milagros, eso no lo aceptamos, eso son supersticiones. Qué triste no aceptar la palabra de Dios tal como está. Y esas ilustraciones, esos milagros son para aumentar nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad. Y el resultado es que para muchos la Biblia se ha vuelto irrelevante en la era del pensamiento darwiniano y la filosofía moderna. Sin embargo, rechazamos esa posición por completo. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver que la forma inspirada de considerar toda la Escritura es estudiar cómo Jesús y los apóstoles entendieron el Antiguo Testamento. De paso, era la única Biblia que tenían en ese momento. Sigámoslos a ellos y a su comprensión, en vez de los conceptos erróneos de humanos que piensan que están inspirados, pero son sin inspiración, cuyas suposiciones solo conducen al escepticismo y la duda sobre la palabra de Dios. Y si comienzan dudando de la Biblia, ¿para qué la estudian? Ve a la Biblia con oración para que Dios te hable por su palabra. En 1521, Martín Lutero fue convocado por el emperador romano a Worms, en Alemania, donde esperaba un juicio por el consejo o dieta. Fue un punto de inflexión para la Reforma. Lutero iba a retractarse, preguntamos, ¿se iba a retractar o repudiar sus escritos que había conmocionado a toda Europa? ¿Haría él eso? ¿O sostendría solo la Escritura, la sola Biblia, como su estándar? Lutero se paró ante el emperador y las más altas autoridades civiles y eclesiásticas de Europa. Y un grabado del artista Lucas Cranach
Ese mismo año presenta el perfil claro de Lutero proyectando fuerza y determinación. Y cuando llegó el momento habló de manera directa y honesta. Esto está en el libro Road to Reformation, El Camino hacia la Reforma, en la página 415. Y quiero leerte lo que dice Heinrich Böhmer. En la medida en que Su Majestad y Alteza pidan una respuesta clara, le daré una. A menos que se demuestre que estoy equivocado por el testimonio de las Escrituras y por un razonamiento evidente, ya que no puedo confiar en las decisiones de los papas o los concilios, ya que es evidente que con frecuencia se han equivocado y se contradicen entre sí, estoy atado en conciencia y sostenido ayuno en la palabra de Dios por esos pasajes de las Sagradas Escrituras que he citado. Por lo tanto, no puedo y no retractaré nada, ya que no es seguro ni saludable actuar contra la conciencia. Dios, ayúdame. Amén. Fueron las palabras de Lutero. Ahora, el ejemplo más claro del uso de las Escrituras está dado por Jesús. ¿Cómo defendió Jesús? ¿Cómo se defendió de las tentaciones de Satanás en el desierto? Recién leímos una en San Mateo 4. ¿Y qué debemos aprender nosotros acerca de la Biblia en este relato? Voy a leer de Mateo 4, 1 al 11, y veamos cómo Jesús usó las Escrituras. Y siendo Él el Dios, el autor de la Escritura, refirió a este santo libro. Él no se podía contradecir. Dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vieron ángeles y le servían. Escrito está. Cuando alguien te venga a decir esto, no sirve, solamente di, escrito está. Con Dios no se discute. Me decía una señora, ¿por qué no hacemos una discusión? Porque usted enseña una cosa y mi ministro enseña otra. Yo digo, hermana, ¿discutir qué? ¿Discutir lo que Dios dice? Vaya a discutir a la cantina, a otro lugar, pero no discuta lo que Dios dice en su palabra. Acéptelo o rechácelo. A Dios no se le discute. Y cuando fue tentado por el apetito, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús apuntó de nuevo a la palabra viva y a su origen supremo y divino. Y de esta manera afirmó la autoridad de la Escritura. ¿Y quiénes son los hombres para negar eso? O para poner en duda lo que Jesús, el autor de las Escrituras, él mismo afirmó. Y cuando fue tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cristo nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y no en nadie más, y que la sumisión a su palabra es verdadera adoración. ¿Pero qué ha ocurrido hoy? Tristemente he ido a unos lugares donde he ido a escuchar un sermón, pero nunca se ha abierto la Escritura. Y yo pregunto, ¿qué es lo que se habla? ¿Filosofías humanas? Escrito está. Debemos estar permeados y empapados con la palabra de Dios, y eso debe ser un acto de adoración, llevar a la gente a colocar en su mente el mensaje que Dios tiene los sábados por la mañana. Y finalmente, con la tentación del amor a la provisión de la presunción, Jesús responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en las tres tentaciones Jesús responde con la misma palabra, escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios y solo ella para lidiar con los ataques y engaños de Satanás. Y esta debe ser una lección poderosa para todos nosotros, porque la Biblia, y la Biblia sola, es la norma y el fundamento de nuestra creencia. Por eso, ¿conoces tú la Escritura? Sí, la Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás se sometió únicamente a la palabra de Dios. Eso es algo único, es una evidencia poderosa. No es con opinión, no es con argumentos complejos y complicados, no es con palabras de animosidad personal, es en cambio con las simples pero profundas palabras de la Escritura. Para Cristo la Escritura tuvo la mayor autoridad y el mayor poder. Y de esta manera su ministerio comenzó con una base sobre la que continuaría construyendo la confiabilidad de la Biblia. Pregunto,
¿cómo podemos aprender a ser igualmente dependientes de la palabra de Dios y así de sumisos? De paso, él terminó el Sermón del Monte diciendo que así es todo el que oye y guarda mi palabra. Lo comparó a un hombre que edificó sobre la roca y permaneció su edificio a pesar de los vientos y los huracanes. Pero hay otra cosa más que Jesús magnificó y engrandeció, que fue la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y aquí está en San Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es claro, ¿verdad? Jesús enseñó a sus discípulos la obediencia a la palabra de Dios y la ley. Y no hay ningún indicio de que él dudara de la autoridad o la relevancia de las Escrituras. Por el contrario, se refería constantemente a ella como la fuente de la autoridad divina. Y a los saduceos les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad. Y lo que es más importante para conocer al Señor, ¿quién es esa verdad? Vamos a Mateo 22, 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en esta declaración, al intérprete de la ley, Jesús resume los 10 mandamientos dados por Moisés casi 1500 años antes. Y debe destacarse cómo Jesús se enfoca en la ley del Antiguo Testamento y la eleva al más alto nivel. De paso, amigo y amiga, el Sermón del Monte no es otra cosa que la explicación en detalle de los 10 mandamientos, aún las intenciones del corazón y cómo ponerlos en práctica. Pero muchos cristianos han llegado a la conclusión incorrecta de que aquí se da un nuevo mandamiento y por lo tanto de alguna manera la ley del Antiguo Testamento es reemplazada por el Evangelio del Nuevo Testamento. ¡Qué error! Cuando Jesús mismo dice, no, yo vino a establecer y a elevar estos mandamientos fundados en Sinaí. Lo cierto es que Jesús está enseñando que se basa en la ley del Antiguo Testamento, no en una ley nueva que está creando. Cristo había develado y revelado la ley de manera más completa, de modo que en estos 2 mandamientos, que se resumen los 10 mandamientos, los primeros 4 se centran en relación divino-humana, relación vertical, y los otros 6, nuestra relación horizontal, depende toda la ley y los profetas. Y de esta manera, Jesús también elevó todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley y los profetas, porque esta es una forma abreviada de referirse a la ley, los profetas y los escritos, o las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Dice la profetisa del pueblo de Dios para estos días, dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 21-22, Cristo señaló las Escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Dios permita que nunca olvidemos esto. Dios primero, su palabra en primer lugar. Ahora veamos cómo usa Jesús las Escrituras para enseñarles a los discípulos el mensaje del Evangelio. Veamos lo que ocurrió enseguida de la resurrección. Vamos a San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, luego 44 y 45. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si aquí tenemos un incidente después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas vemos que Jesús se aparece 2 veces. Se les aparece primero
a dos que están en el camino a Maús y luego a otros más tarde. Y en dos ocasiones distintas, Jesús explica cómo se ha cumplido todo lo predicho por las profecías del Antiguo Testamento. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ten en cuenta la referencia específica en Lucas 24, 27. Dice, a todas las Escrituras. Esto demuestra claramente que Jesús, la palabra hecha carne, se basaba en la autoridad de la Escritura para explicar cómo estas cosas fueron predichas cientos de años antes. Y al referirse a la totalidad de las Escrituras, Jesús estaba enseñándoles a los discípulos con el ejemplo. Y a medida que avanzaran en la difusión del mensaje del Evangelio a todo el mundo, ellos también deberían exponer toda la Escritura para brindarles entendimientos y poder a los nuevos conversos en todo el mundo. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene el pasaje clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué les enseña y ordena Jesús? Dice que sus enseñanzas se basan en toda la Escritura. Es por la autoridad profética de la palabra que Él vino y es por el cumplimiento de las profecías de las Escrituras que Él se sometió a su Padre. Y dado que Jesús acepta toda la Escritura, ¿por qué debemos hacer lo mismo? Y aquí yo quiero decir algo que está en mi corazón, hermano y hermana. Si no predicamos todo el mensaje que Dios nos dio, es un acto de rebeldía directa hacia Dios. Y sabes que hay dos formas de mentir. Una es decir una mentira abiertamente, pero la otra es decir parte de la verdad. Y si tú y yo como ministros y como creyentes en la palabra de Dios no presentamos todo el mensaje de la Biblia, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quién lo hará? Es un acto de rebeldía. Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, el 23 de octubre de 1844 hubo un intenso dolor y desilusión cuando los creyentes adventistas se despertaron ante la realidad de que Jesús no había regresado para llevarlos a casa como esperaban. Muchos habían vendido sus casas y propiedades. Habían dado todo por la proclamación de la noticia de que Jesús vendría ese día. Y ahora su mayor esperanza fue aplastada. Y algunos de los creyentes abandonaron la fe. Muchos enfrentaron el ridículo de los escépticos que habían dudado todo el tiempo. ¿Qué había salido mal? ¿Fue todo lo que aprendieron del estudio de las profecías para nada? Pero cuando volvieron a las Escrituras se les hizo comprender que la fecha no estaba equivocada, más bien habían entendido mal la naturaleza de la purificación del santuario. La purificación del santuario no era la destrucción de la tierra, fue el pasaje de Cristo al lugar santísimo para comenzar otra fase en su obra expiatoria. Y el estudio llevó a los creyentes adventistas a comprender ahora sí la profecía de Apocalipsis 10, 9 y 10. El dulce mensaje del libro se convirtió en una amarga decepción y ahora ellos ven allí que con ese chasco estaban en lo correcto. No se habían equivocado. Dios había previsto ese chasco. Y ahora salen y se les da el siguiente mensaje. Ahora vayan a todo el mundo y pregonen estos 3 mensajes. ¿Sabes que esta decepción no fue una experiencia nueva para los creyentes en Jesús? Ya había sucedido antes en el año 31. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima expresión cada aspecto de la vida. Dios trabajó a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad por medio de la Biblia. Y Jesús constantemente trata a las personas, los lugares y los eventos del Antiguo Testamento como verdad histórica. Por ejemplo, Él se refiere a Génesis 1 y 2, a Abel en Génesis 4, a David comiendo el pan de la proposición, a Eliseo, entre otras figuras históricas, y así reiteradamente habla de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad. En un mensaje de advertencia también describe los días de Noé, porque dice, como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que todo indica que Jesús se refería a este poderoso acto de juicio de Dios como un acontecimiento histórico, y lo fue. Y Jesús siempre dice la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu palabra es la verdad.
Y debido a que Jesús mismo se refiere a estos personajes históricos como seres reales, pregunto, ¿qué nos indica sobre el poder de los engaños de Satanás que muchas personas hoy, incluso cristianos profesos, suelen negar que existan? ¿Por qué no debemos caer jamás en esa trampa? Los escritores del Nuevo Testamento enfocaron la Biblia de la misma manera que Jesús. Para ellos, en asunto de doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte de lo que estos hombres dicen o hacen que desafíe la autoridad o la autenticidad de alguna parte de la Biblia. Qué curioso que aceptamos los apóstoles su mensaje, pero no aceptamos el mensaje que los apóstoles aceptaban como la única Biblia de sus días. ¡Qué contradicción! Veamos que nos enseñan los siguientes pasajes acerca de cómo entendieron los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios. Leeré varios versículos de Hechos capítulo 4, versículos 24 al 26. Comencemos allí. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 13, 32 en adelante. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y vamos a Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Observa, hermano y hermana, cuán estrechamente relacionadas están las Escrituras con la voz de Dios mismo en todos estos pasajes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En la alabanza elevan sus voces para reconocer a Dios como el Creador y lo alaban por hablar a través de David, su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. Y en Hechos 13, Pablo cita nuevamente a David, pero sus palabras se le atribuyen a Dios, ya que en el versículo 32 dice, aquella promesa hecha a nuestros padres. Y en Romanos 9, donde uno esperaría que Dios fuera el sujeto, Pablo usa el término escritura diciendo, porque la escritura dice a Faraón, cuando en realidad se puede decir porque Dios le dice a Faraón. Y en Gálatas 3 se usa la palabra, en Gálatas 3, escritura en lugar de Dios, mostrando cuán estrechamente vinculada está la palabra de Dios con Dios mismo. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento confiaban uniformemente en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, en el Nuevo hay cientos de citas del Antiguo. Es más, el libro Apocalipsis contiene el 75% de su contenido del Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo entienden hoy? Porque hay gente que no estudia el Antiguo Testamento. Y de paso el Nuevo fue escrito más de 40 años después que Jesús ascendió al cielo. Por lo tanto, la Biblia que tenía en sus días, en el primer siglo, en la primera parte era el Antiguo Testamento. ¿Sabes que hay un erudito que ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas? 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y así sucesivamente. Si se agregaran a esta lista alusiones, temas y motivos, el número aumentaría enormemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se introducen con la frase, escrito está. Y todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el cual descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Pregunto, amigo, amiga,
¿Qué deberían enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas pueden ser las ideas que disminuyen nuestra confianza en las Escrituras y en Dios? Quiero terminar diciendo que en la década de 1990 el movimiento WWJD era muy popular entre los cristianos, que era What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y esta pregunta también podría ser apropiada cuando contemplamos la forma de abordar la Biblia. Podríamos reformular el acrónimo. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús sobre las interpretaciones modernas que niegan la historicidad de los principios y eventos del Antiguo Testamento? ¿Qué diría Jesús acerca de los argumentos a favor de la creencia de que el Antiguo Testamento enseña un mensaje diferente al del Nuevo? ¿Y qué debería minimizarse y relegarse a una posición de menor autoridad? ¿Qué le diría Jesús a alguien en la iglesia que insiste en que ciertos pasajes del Nuevo Testamento solo son aplicables a la iglesia, por ejemplo, Éfeso o Corinto, a la que se dirige una carta en particular? ¿Limitaría la autoridad de la Biblia, de Jesús? ¿Jesús se limitaría solamente a decir algo que no tiene sentido? No. Solo para dar una idea de a dónde han llegado muchos estudiosos bíblicos modernos con su escepticismo. Algunos rechazan una cosa, otros rechazan la recreación literal, aceptando miles de millones de años de evolución. Rechazan a un Adán literal. Rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído. Rechazan el diluvio mundial universal. Y algunos rechazan la existencia literal de Abraham. Otros, la historia del Éxodo. Y algunos, los milagros de Jesús, incluso su resurrección corporal. Y otros rechazan la idea de la profecía predictiva, en la que los profetas narran el futuro, a veces con siglos, incluso milenios de anticipación. Pregunto, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Dios nos ayude para nosotros ajustarnos a lo que Dios dice en su palabra y no nosotros ajustar la Biblia a nuestro pensamiento. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ella. Es tu voz, es tu palabra escrita, la misma que llamó a los mundos a la existencia, tiene el mismo poder hoy. Ayúdanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Habría más para hablar de esto, pero dejo para que tú lo estudies en forma personal. Nos despedimos y será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.